iniciar grabación. Ese ustedes ya lo saben hacer. El que yo estoy señalando aquí, ya lo saben hacer. El que de verdadero. el verdadero y falso. La bisectriz de un ángulo de un triángulo isósceles biseca al lado opuesto al ángulo. ¿Eso es verdad o es falsedad? Eso no lo entiendo. Biseca, ¿qué significa biseca? Eso, por eso. Entonces, eso, muy bien. Por eso menos mal no lo dejé así. Voy a trazar, vamos a ver si me deja trazar acá. Creo que aquí en este PDF también me deja trazar. Vamos a ver. De pronto por este visualizador no me deja. Bueno, creo que sí. Por acá mire que hay una cosita. Vamos a ver. Cojámosle a ver. Así, mira, vamos a ver. Así, mira qué traza, ve qué tan bueno. Entonces aquí tengo el triángulo isósceles. Ese triangulito mal trazado aquí con el mouse. Entonces, ya aquí, mal trazado. Vamos a ver aquí, porque mal trazado. La pregunta es si la bisectriz de un triángulo isósceles biseca al lado opuesto al ángulo. Entonces, bisectriz, en definitiva, en principio es una semirrecta que biseca al ángulo, y bisecar al ángulo es partirlo a la mitad. Entonces, por definición, bisectriz es una semirrecta que biseca al ángulo, La pregunta aquí es si la bisectriz de un triángulo isósceles, ya sabemos que biseca un ángulo, pero ¿será que también biseca al lado opuesto? Entonces, cuando yo no puede. No puede. Yo le voy a mostrar. De un ángulo de un triángulo isósceles biseca al lado opuesto del ángulo. O sea, la bisectriz como yo lo entiendo, de un ángulo, por ejemplo, esa bisectriz de ese ángulo puede bisecar al lado opuesto de ese ángulo. Al lado opuesto, que sí puede bisecar. Muy bien. Le están preguntando si eso puede pasar. Entonces yo voy a trazar con GeoGebra para que me ayude a razonar. Entonces aquí puse que me recuperara esto porque necesito enviárselo a los estudiantes. Entonces voy a ir aquí a uno nuevo de GeoGebra. Ojalá no me abra el mismo. Y se lo dejo ahí para podérselo enviar a los estudiantes, que no se me olvide. Y en les voy a trazar un triángulo isósceles, ya que quede más bonito. De los triángulos isósceles, uno los puede trazar así. Yo le puedo decir trazar segmento. Entonces yo le digo trazar segmento. Esa partecita es como de geometría experimental. Entonces yo quiero ver qué es lo que pasa en un triángulo. Entonces voy a trazar un triángulo isósceles. Voy a trazar uno que va de aquí hasta aquí, desde -2 hasta 2. Entonces tracé la base del triángulo isósceles. Y hoy voy a empezar, por ejemplo, por acá en 5. Entonces desde aquí, uno con y de aquí, uno con Entonces, ¿qué hice? Tracé primero el segmento de la base y sobre el eje, pero en un intervalo simétrico. Un intervalo simétrico, es decir, -2, 2. Es decir, cuyos extremos sean números opuestos. -2 y 2 son números opuestos, o uno el inverso aditivo del otro. Esos serían números enteros, ¿cierto? Ahí lo podríamos. Entonces, miren que tengo un triángulo isósceles. Y te voy a mostrar un ángulo. Entonces le digo, muéstrame un ángulo. Entonces, él tiene como medir ángulos. Entonces yo le digo, bueno, a mirar aquí, ayúdame a medir ángulos. Entonces aquí tengo medida de ángulos. Entonces le digo, mídame el ángulo ACB. Él se lo mide y le dice, vea, ese ángulo mide 43 grados y pico. Entonces mire que él se lo mide. Ahora, él tiene una herramienta para trazar bisectriz. Entonces bueno, ya te indiqué el ángulo. Ahora voy a trazar una bisectriz. Entonces le digo, traza bisectriz. Entonces mírela aquí. Dice, y el icono mire que muestra un ángulo en azul y una semirrecta, en realidad trazo una recta roja que lo biseca al ángulo. Entonces que mire que pasa como por la mitad. Entonces de una vez el icono le está indicando que es bisectriz. Bisectriz es
una recta que biseca un ángulo, así, que biseca o parte la mitad, que biseca o parte la mitad. Entonces le hacen bisectriz y le dices, biseque a alfa. Entonces, no me trazo nada, entonces yo le digo, no hombre, trace pues. Entonces le digo, biseque el ángulo, ¿a qué ángulo? Voy a decirle skate, le digo biseque, bisecar, bisectriz, al ángulo ACB. Y mire que cuando yo le doy el tercero, mire que me va a trazar la recta, véala acá, ¿sí viste? Entonces cuando termine en B, me trazo la bisectriz, véala ahí. Entonces la bisectriz, mire que ya se ve más negrita, ¿cierto que sí? Sí. Se notó. Entonces miren, esa es la bisectriz. Y mire que esa bisectriz partió a este ángulo en dos iguales. ¿Cuánto más o menos? En ángulos de 21 y pico, porque el ángulo total era de 45. Pero miren que esta bisectriz en particular, de este triángulo isósceles, también bisecó a AB. Sí, mire que el segmento AB quedó partido. Ella pasa por este punto que divide a AB en dos segmentos congruentes. Y yo puedo decirle, tráceme intersección. Voy a trazar, entonces él tiene que como trazar intersección. Entonces aquí le digo, trace mediatriz, perpendicular, bisectriz, paralela, tangente. Necesito intersección. Entonces voy a pasar perpendicular, simetría. Creo que aquí le doy en más. Le digo, bueno, aquí en más y me voy a ir a trace intersección. Punto de intersección entre la bisectriz y el segmento AB. Es el que quiero. Entonces me voy aquí a punto. Miren acá, intersección. Entonces miren acá, al lado de punto, intersección, en la sección de puntos. Entonces me voy, intersección, y le digo, vea, intersecte, tráceme el punto de intersección entre la bisectriz y el segmento AB. Entonces, aquí como que, bueno, vamos a identificarle, dígame, entre la bisectriz, tráceme intersección entre la bisectriz, creo que es esta ahí, y el segmento AB, este. Mire que ya me lo trazó el E. Mire que ya se ve grandecito el E. Entonces ese punto de intersección, mire que es el punto medio de AB. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta bisectriz, que biseca el ángulo por ser bisectriz, también bisecó al lado. Entonces el profesor, buscando engañarte, o sea, buscando a ver si tienes claros los conceptos, entonces dígame ahora otra vez, ¿será verdad que la bisectriz de un ángulo, de un triángulo isósceles, biseca al lado opuesto al ángulo? ¿Será que la bisectriz de un ángulo, de un triángulo isósceles, biseca al lado opuesto también? Pues, como se observa ahí, pues sí se muestra que bisecó a un lado, pero ese lado opuesto del ángulo. Ajá, entonces uno dice, Fabián, hombre, en este caso sí, pero mire que Fabián es muy delicado y es cuidadoso como licenciado, cuidadoso como Natalia. ¿Cómo? Que pues en ese caso que usted los mostró, entonces es porque, claro, porque si les mostrara otra bisectriz, ¿por qué no dijeron cuál? ¿Cuál bisectriz? Porque si el triángulo tiene tres ángulos, pues, y la bisectriz biseca ángulos, pues dígame de qué ángulo. Lo que pasa es que el profesor Marcos cogió el ángulo cuyo vértice es el vértice del triángulo isósceles. Y cuando yo trazo la bisectriz del ángulo del vértice, cuyo vértice es el vértice del triángulo isósceles, esa bisectriz sí biseca al lado opuesto, pero nada más esa. Miren la otra, vea, miren la otra, vea. Yo aquí me voy a le digo, no, vea, muéstrenle el ángulo a los licenciados, a Natalia. Entonces muéstrenle el otro ángulo, vamos a mostrar el ángulo CAB. Miren que cuando me dijo CAB me trazó este grandote, o sea, trazó el de afuera. Entonces miren que yo voy a decirle control Z, le decir no, yo me refiero no a ese ángulo, me refiero al ángulo VAC. Entonces que cuando empiezo en el sentido positivo, VAC en el sentido positivo de los ángulos, él entiende a cuál me refiero. Y mire que me trazó el que tiene un ángulo, una medida de 68.
¿Sí? Entonces, miren que yo necesito decirle los tres vértices para decirle qué ángulo, a qué ángulo me refiero. ¿Sí? Natalia, ¿cómo la ves? Licenciada. Profesora. Entonces yo le hago la pregunta, era para la bisectriz del ángulo A. Excelente, Natalia, te agradezco mucho. Entonces voy a trazar esa bisectriz del ángulo con vértice en A. Excelente, profesora. Entonces voy a trazar la bisectriz. Entonces bajo a bisectriz. Mírala aquí. Bisectriz. En herramientas. Bisectriz. Mire que tiene el icono y te ayuda. Y también ahí mismo lo dice en español muy bacano. Y le dice qué ángulo. El ángulo cuál vas a trazarle bisectriz. Al ángulo BAC. O sea, le dicen los tres vértices. Y mire que él te la traza. ¿Será que esa bisectriz bisecó al lado opuesto? Yo diría que sí, lo que se muestra ahí es sí, ¿no? ¿Será que sí? A este lado, a este. No, en ese caso no. Yo Puede no- ser al lado del ángulo. Ah, no, al lado de BC no. Al lado de ese no. Excelente, profesora. Excelente, Natalia. Excelente, te felicito. Al lado de ese no. Y mire que lo que pregunta él es, mire que lo que él pregunta es, la bisectriz de un ángulo de un triángulo isósceles biseca al lado opuesto al ángulo. Entonces usted dice, no siempre. Mire que no siempre. Y para que se vea que no, para que se vea bien que no, a ese lado opuesto, yo lo voy a poner más chiquitico y voy a estirar el triángulo isósceles, que siga siendo triángulo isósceles, pero voy a mover esta vista, voy a darle aquí te vas aquí en 9 y así te puedes mover, bajar la vista, bajar la vista así un poquito para bajar el triángulo. Y este vértice del triángulo isósceles, recuerden que el vértice del triángulo isósceles es el punto que une los lados congruentes del triángulo isósceles. Entonces yo voy a moverlo, voy a mover así, lo voy a mover para arriba, vea, así, lo voy a estirar, para que él siga siendo triángulo isósceles y esta siga siendo bisectriz. Pero mire que esa bisectriz ahí sí se ve que no biseca al lado opuesto, ¿cierto que no? Nada, para nada. Para nada. Entonces mire, sigue siendo triángulo isósceles. Y mire que hay bisectrices que no bisecan al lado opuesto. Y hay bisectrices que sí. Entonces, como ahí dice, no dicen cuál, usted tiene que decir, ¿qué tendrá que responder? ¿Qué tiene que responder en este punto? Que tiene Que que... no siempre. Que no siempre. Entonces tiene que decir falso. Justifica, no siempre, y pinta un triángulo isósceles bien largo. Sí. Y pinta un triángulo isósceles y pinta un triángulo isósceles bien largo. Miren, para el contraejemplo, para la justificación. Entonces que la clave está en trazar un triángulo isósceles que sea bien parado, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Un triángulo isósceles que tenga un lado base muy pequeño y los lados congruentes sean muy grandes, para poder que la bisectriz no biseque al lado opuesto, pero la bisectriz de los ángulos de la base del triángulo isósceles. Es que el problema son las bisectrices de los ángulos de la base. De esta base, esta es la base en este caso es AB, y los ángulos de la base son este ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha. Eso se le llaman ángulos de la base. Y los ángulos de la base son los que fallan. En cambio, los ángulos de arriba, el ángulo de arriba, el ángulo con vértice en el vértice del triángulo isósceles, la bisectriz, es el único que la bisectriz biseca el ángulo por definición y al lado opuesto. Biseca el ángulo por definición de bisectriz y al lado opuesto. Es el único. Los otros no siempre. No siempre. A no ser que el triángulo isósceles sea equilátero. Entonces como que necesita más hipótesis para poder decir que la bisectriz biseca al lado opuesto. Que la bisectriz del triángulo isósceles biseca al lado opuesto. Eso nada más pasa en los isósceles equiláteros. Eso nada más pasa en los isósceles equiláteros. Entonces por eso tiene que decir falso
pinta el triángulo y dice, esa afirmación falla para los ángulos de la base de un triángulo isósceles que no sea equilátero. Excelente, ¿cierto? ¿Cómo la ve? Entendible, profe. Entonces, muy bacano. Esas de justificación son muy bonitas, pero uno tiene que estudiarlas. ¿Por qué? Porque tiene que aprenderse las definiciones de bisectriz, de biseca, de altura, de mediana, de mediatriz, de punto medio. Aprenderse las definiciones y luego, cuando tenga esos objetos de la geometría, ver cuando ellos se comportan de manera muy particular. Así, cuando una bisectriz, además de que biseque el ángulo por definición, biseque al lado opuesto. Eso nada más pasa en las bisectrices de los ángulos del vértice, cuyo vértice es el vértice del triángulo isósceles, ¿cierto? No los ángulos de la base del triángulo isósceles, que no es equilátero. No es el triángulo, no las bisectrices de los ángulos de la base. Ahí voy a detener el ejercicio y mira que